Amigos de Meridiano.com, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo del Meridiano. Te ubica en las noticias a esta hora de la mañana. Una visita muy importante y agradable aquí a la sede del diario El Meridiano, en la ciudad de Montería. Hablamos del doctor Carlos Caicedo, precandidato presidencial por el movimiento Izquierda con Resultados. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido ese lanzamiento que se hizo hace unas cuantas horas y cómo avanza todo este proceso de recolección de firmas, especialmente en la región Caribe. Doctor Caicedo, muy buen día, bienvenido a Meridiano. Bueno, muchas gracias, Henry, a Meridiano por recibirnos aquí en su casa. Empezamos, como tú lo dijiste, luego de la inscripción del grupo significativo, a recoger firmas. Iniciamos por Córdoba. Aspiramos a recorrer todos los 7 departamentos del Caribe colombiano y luego ingresar a la región andina de Colombia y luego al Pacífico. Izquierda con Resultados. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque eso es un buen resumen de la historia de nuestra vida. Hemos estado en el campo de las ideas de izquierda, de las ideas de la lucha por la justicia social, por los derechos de las mayorías. Y lo que hemos hecho es, cuando el pueblo nos ha escogido, cuando hemos trabajado en la administración pública, al frente de cargos muy importantes como la Universidad del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, la gobernación del Departamento del Magdalena, nos hemos enfocado en los resultados, más allá del relato, del discurso, de la oratoria. Sí. Usted habla de un poquito más de hace una década que incursiona en el mundo de la política. ¿Cómo se rompen esas barreras de una persona joven, una persona nueva, en un departamento tan complicado y con mucho cacicazgo político? ¿Cómo se rompió esa barrera y cómo logró convencer a muchos magdalenenses de que la mejor opción ha sido la suya? Bueno, básicamente creo que el Magdalena Santa Marta se dio cuenta de la transformación que hicimos al frente de la Universidad del Magdalena. Ahí empezó esta historia, porque recibimos esa universidad quebrada financieramente, en ruinas en su infraestructura, con una precaria oferta académica, prácticamente al borde de la liquidación. Y lo que hicimos, en tanto yo vengo de una universidad pública, estudié en la Nacional, y vengo, por supuesto, del sistema público desde el preescolar, la primaria y la secundaria, de una familia muy humilde. Si no hubiéramos encontrado educación en el sistema público, no hubiéramos podido salir adelante, de manera que nos consagramos en recuperar esa universidad para la juventud, y lo hicimos. Y hoy no solamente allí estudian jóvenes del Magdalena, del Caribe, sino de todo el país, y al volverla una institución emblemática en transformación, en recuperación, en medio de la quiebra de lo público en Santa Marta y el Magdalena, con todas las empresas públicas intervenidas o privatizadas o concesionadas, la gente vio en nosotros una esperanza y nos escogió como el primer gobierno por voto de opinión, no resultado de acuerdos de partidos políticos tradicionales o de maquinarias. Y claro, enfrentar a esos clanes poderosos no fue fácil, pero ganamos las elecciones y no fue una. Ganamos 4 veces. La única manera que tuvieron para sacarnos del gobierno fue robarse las elecciones en la 4ª oportunidad que presentamos un candidato de nuestra corriente de pensamiento y nuestra experiencia en la Alcaldía de Santa Marta. Y hemos ganado de forma sucesiva 2 gobernaciones en el departamento del Magdalena, procediendo de la ciudadanía, de los sectores populares, pero concentrados en trabajar por la gente y entregar resultados. ¿Izquierda con Resultados desplaza a Fuerza Ciudadana o el... No, Fuerza Ciudadana sigue existiendo, simplemente Izquierda con Resultados es un mensaje, es un concepto, porque realmente el grupo significativo escribió fue mi nombre, el grupo significativo escribió fue Caicedo. Sí. Y claro, el mensaje Fuerza con el que compartimos nuestra historia es el de la Izquierda con Resultados, pero no es un nuevo movimiento. Entre otras cosas porque lo que queremos es el aval del pueblo, sí, más que de las estructuras y fuerzas políticas. Y esperamos que también en este proceso y en esta campaña ingresen movimientos de izquierda, de centro izquierda, progresistas y movimientos sociales. Ustedes en 2022 en las elecciones a Congreso hicieron un ejercicio democrático muy interesante, una lista de Senado que se aproximó a los 500.000 votos. Eso es una muy buena base para que se conociera a nivel nacional, el nombre de Carlos Caicedo y que todo el mundo comenzara a hablar de él como el hombre que había transformado el Magdalena. Bueno, sí, fíjate, pero antes, en efecto, se logró esa cifra y en nuestros cálculos pasamos el umbral. Claro. Hicimos una serie de denuncias porque nos robaron
un margen de votación para no alcanzar el umbral, como al pacto le pasó algo parecido con 700.000 votos que pudieron recuperar. Sí. El propio presidente en algún momento hizo un trino denunciando a Alexander Vega, que estuvo detrás de esa operación, digámosle, de este robo, ¿no? De este crimen político electoral, y pasó también con Fuerza Ciudadana. Pero ya teníamos un antecedente, Henry. Yo me había presentado a la consulta de inclusión social para la paz en el 2018. Fue Gustavo Petro por una parte y Carlos Caicedo por otra. Sí, pero como fue una lista muy plural, el profesor Tobón encabezándola en su momento. La lista del Congreso, claro que sí. Entonces se hizo como más conocido a nivel nacional ese tema, ¿no? Así es. Sobre todo por Fuerza Ciudadana. Hay muchas inquietudes por parte de los colombianos. Usted es una persona que ha sido cercana al presidente Gustavo Petro durante muchísimos años. El presidente ha propuesto una constituyente, convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y empiezan a generarse las especulaciones que se quiere reelegir, que quieren mantenerse en el poder, que quieren perpetuarse en el poder. ¿A qué convocatoria de constituyente le camina Carlos Caicedo? Bueno, te quiero decir que yo hice parte del movimiento de la séptima papeleta, fui uno de los líderes universitarios en ese entonces que participó de ese proceso e impulsamos la Constitución de 1991 vía un proceso constituyente. Creo en los procesos constituyentes. Sin duda alguna, la Constitución del 91 fue un gran avance en materia de derechos colectivos, pero también fue una Constitución que quedó en deuda en muchos temas. Y fíjate que uno de ellos tiene que ver con nosotros, con las regiones, ¿cierto? Fíjate, a lo largo de todas estas décadas de vigencia de esa Constitución, el ordenamiento territorial, el nuevo ordenamiento territorial consagrado allí no se ha desarrollado, porque el Congreso de la República lo ha estrangulado. Yo creo, por ejemplo, en un país federal, los grandes países, los más densamente poblados y los que tienen mayor extensión, salvo China, todos son federales. Mira, desde India hasta Rusia, Canadá, Estados Unidos, Australia o México, Brasil. Colombia fue federal en el siglo XIX, fue el único país que siendo federal reversó ese proceso hacia el centralismo. Nombrar un maestro, por ejemplo aquí el gobernador Zuleta o el alcalde de Carquelén no lo pueden hacer, así quisieran hacerlo, ¿no? Nosotros como gobernantes a nivel territorial no podemos hacerlo, ni un gobernador con recursos, ni un gobernador sin recursos puede nombrar profesores, pero tampoco puede crear un hospital, porque eso es responsabilidad del Ministerio de Salud, así sea que esos recursos pertenezcan a la entidad territorial, o crear policías verdaderamente metropolitanas o de las capitales, porque dependemos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Creo en un sistema federal, y un sistema federal tiene que abrirse camino vía un proceso constituyente. Creo que el Estado colombiano tiene que tener presencia en el sistema financiero, tiene que haber una banca pública que le preste al emprendedor, que rescate al que tiene la microempresa, que formalice a todas las personas que están en la economía informal a través de un sistema de economía solidaria, que le dé recursos para que emprenda un joven universitario que no tiene cómo, luego terminan sus estudios en la universidad pública o aún en las privadas, cómo emprender el montaje de su oficina o, digámosle, ofertar sus servicios a través de las consultorías. De manera que el Estado colombiano tiene que tener presencia en la banca, pero también presencia en la economía. No se le puede dejar la responsabilidad del desarrollo productivo del Estado, de la sociedad colombiana solamente a los empresarios. El Estado tiene que contribuir, no solo creando infraestructura, sino invirtiendo en sectores estratégicos y desarrollando industria, a la par que las empresas del sector privado. Y esto no es posible si no se hacen reformas constitucionales de fondo. Ya está visto que el Congreso no la facilita, porque por eso creó un proceso constituyente, fíjate, más allá de los temas de reelección o no reelección presidencial. En ese tema del centralismo uno ve a los alcaldes, bueno, usted fue alcalde, fue gobernador, y sabe las penurias que padecen los mandatarios de los entes territoriales al momento de sacar adelante un proyecto, una obra. Hay que ir prácticamente a arrodillársele al gobierno nacional, a un ministerio, a un departamento nacional. El gobierno presentó una ley para modificar el sistema general de participación, y eso ha sido un paso importante, aunque es gradual. Pero hay una ley de competencias allí que está todavía en stand-by y que no ha salido en el Senado de la República. Y en ese sentido quería preguntarle, ¿a usted le gustan esas modificaciones que se han venido presentando? ¿Y qué ley de competencia le gustaría que tuviera? Porque la gracia no es girar más recursos y darle más obligación o más responsabilidad a los entes territoriales que ya de por sí están quebrados. Yo creo que lo que Colombia necesita es un sistema basado en un fondo que promueva el desarrollo de las regiones, atendiendo a las diferencias regionales. Entonces, estos recursos tienen que ser recursos orientados a la superación de la pobreza, de la inequidad, pero además... Las necesidades son diferentes, ¿no? Claro, pero además tiene que tener capacidad decisoria
el pueblo, Sí. las comunidades y los gobiernos territoriales, porque si finalmente a lo que vamos es a otorgar recursos condicionados en el que al final el sector central se sigue reservando el derecho al veto o simplemente la mayoría de votos para tomar decisión en los proyectos, no estamos haciendo mayor cosa, ¿no? Y como tú lo dijiste, muchas veces hay entrega de recursos, pero con mayores responsabilidades que consumen los pocos recursos que se entregan. Creo que hay que replantear el tema de las competencias, que creo que hay que replantear inclusive diferenciadas, es decir, competencias del orden ejecutivo nacional, de los ejecutivos departamentales y municipales. Pero es que resulta que el propio gobierno nacional puede terminar metiéndose en asuntos de absoluta competencia local. Por ejemplo, la gestión de servicios públicos. Terminan interviniendo empresas de servicios públicos y prácticamente la presidencia a través de ministerios, vía superintendencia, termina haciendo la prestación de un servicio público que constitucionalmente se dice son de orden municipal. Si no se diferencian las responsabilidades entre municipios, departamento y nación, y asimismo se asignan los recursos, teniendo en cuenta también las diferenciaciones regionales, las brechas de pobreza que hay en diversos territorios, porque mira la paradoja, los territorios más ricos de Colombia son los que se llevan la mayor cantidad de presupuesto. ¿Cómo logras romper ese ciclo de pobreza si no quiebras esa manera de asignación de los recursos públicos? Tema de servicios públicos, como Caribe pues, los padece y el tema de las tarifas de energía es un gran golpe al bolsillo de los caribeños, de la gente del Caribe. Se nos ha prometido en diversos gobiernos una tarifa justa, una tarifa equitativa y no se ha podido lograr. ¿Cuál es la propuesta que en ese sentido tiene Carlos Caicedo? Henry, yo pienso que tenemos que hacer dos cosas. Uno, precisamente romper el centralismo. Es que inclusive la asignación tarifaria se hace a nivel central y resulta que los que pagamos vivimos en las regiones, vivimos en la costa Caribe, en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía. Lo segundo es que tenemos que crear una empresa de servicios públicos verdaderamente pública en la región Caribe, con participación de ¿quiénes? Pues de las gobernaciones, de las alcaldías, de los diversos entes públicos de la región, como por ejemplo inclusive el sistema hospitalario que necesita de buena energía, pero que también se pueda dar participación a las comunidades, por ejemplo a las cooperativas de usuarios. Si logramos crear una empresa que tenga capacidad de recepcionar subsidios, pero también de prestar un buen servicio, de manera que reinvierta las ganancias, que éstas no se vayan al bolsillo de particulares, sino que se entienda que este tema de los servicios públicos hay que excluirlos del mercado. ¿Sí? Porque claramente, si no, vamos a tener algunas personas que pueden pagar los servicios y otras no. Y estas inequidades llevan entonces a que la gente despresurice los sistemas, se cuelgue de los mismos, etcétera, etcétera. Ahora, lo segundo es que si creamos una empresa pública... Hay una propuesta de los departamentos, ¿no? Claro, en ese sentido. Claro. Si creamos una empresa pública, también tenemos que crear, no solamente prestar el servicio, sino generar la energía, generar los servicios. Porque, por ejemplo, si no, vamos a terminar comprando energía costosa para terminar vendiendo energía costosa. Revendiendo energía costosa. Por eso lo que necesitamos también es aprovechar las energías limpias y los subsidios que hay en esa dirección para que efectivamente, vía, por ejemplo, la energía solar o eólica, ¿sí?, entre otras cosas, puedan ser grandes generadores de energía para que entonces la empresa que creemos a nivel regional sea la distribuidora o haga la distribución de esa energía a tarifas justas, inclusive con mínimos vitales de energía. Y así como en el tema de energía, también en los temas de agua potable y de internet. Sí. ¿Usted está de acuerdo con los planes departamentales de agua? ¿Usted cree que esos planes departamentales de agua han funcionado en los diferentes departamentos donde hoy operan? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? La asignación de recursos especiales para un sector tan importante como el agua potable es necesaria, para que esos recursos se blinden. Lo ideal es que todos los colombianos tengamos acceso al agua. Sin agua no hay vida. Pero lo que ha pasado con los planes departamentales de agua es que ahí se han vuelto fuentes de corrupción, se han politizado, entonces son cuotas políticas que se negocian producto de los acuerdos y al final el pueblo es el que sufre porque se roban los recursos, nadie ve la plata. Y por eso están absolutamente desprestigiados. Muchas veces no son las instituciones y el sistema el que funciona mal, sino el operador del sistema, es decir,
en este caso los actores políticos, que depredan los recursos que son de orden colectivo. Pero hay que también plantearnos eso. Yo creo que tiene que haber un programa nacional para que todos los colombianos tengan acceso al agua potable y que tenga diversos niveles de corresponsabilidad entre nación, departamentos y municipios. Le cambio de tema, y lo voy con el tema de seguridad, que es uno de los que más preocupa a los colombianos. El gobierno ha abierto muchos frentes de batalla, por así decirlo, en busca de lograr la paz total. Y ha tratado sentarse a dialogar con los diferentes grupos que hoy delinquen en nuestro país. ¿Qué pasaría en un eventual gobierno de Carlos Caicedo con esos diálogos que hoy adelanta el gobierno? Donde mucha gente dice la paz total fracasó porque el gobierno ha sido muy laxo con los ilegales. Yo pienso que la solución política negociada tiene que ser un ideal supremo o superior de todos los colombianos. Es decir, el asesinarnos, el violarnos los derechos humanos, el fratricidio, ¿cierto? El despedazarnos, el acabar la vida en primavera, porque la mayoría de los que hacen parte de todas las estructuras armadas, sean insurgentes, del narcotráfico, del paramilitarismo, son jóvenes. Entonces, hay que apostarle precisamente a la paz para darle oportunidad a la juventud. Pero evidentemente hay que aprender de todos estos años de acuerdos de paz fallidos, en el que hay dos temas que finalmente quedan como grandes lecciones. Lo primero es que si el Estado pacta, el Estado debe cumplir. Mira, ninguno de los acuerdos de paz, ni desde la época de Guadalupe Salcedo, pasando por todos los acuerdos de paz con las organizaciones, ya en este caso no las guerrillas liberales, sino luego las guerrillas de carácter marxista, leninista, nacionalista, socialdemócratas, cualquiera que fuera su filiación política, se cumplieron. Al poco tiempo eran asesinados los voceros, los líderes políticos elegidos, ¿cierto? Candidatos presidenciales. Sí, el exterminio de un partido. Claro, el exterminio de una fuerza como la UP, que derivó de un proceso de paz fallido inicialmente con la FARC, pues se convierte en un desestimulante de cualquier proceso de paz para los que siguen en armas, ¿cierto? Y lo segundo es que cuando el Estado recupera zonas donde hay presencia de factores armados, ¿qué debe hacer el Estado? Más que policía y ejército, tiene que llevar esa inversión social, oportunidades para esos jóvenes. Presencia integral que llaman. Presencia integral del Estado. Claro, pues evidentemente sí, presencia del ejército, presencia de la policía, pero principalmente, y de jueces de la República y demás, pero principalmente de la educación. Pero para que lleguen las escuelas, para que lleguen las universidades, para que lleguen los hospitales, para que lleguen los servicios públicos, para que lleguen los distritos de riego, para que llegue el empleo, pues se demoran décadas. Y en esas décadas o en esos quinquenios vuelve y se reagrupan. Entonces, aquí hay un problema. Obviamente también hay otra discusión que está cruzada con el conflicto armado colombiano, que tiene que ver con el narcotráfico, el asunto de las drogas, ¿no? Y esto tiene que discutirse en la dimensión de las políticas públicas en relación a la droga y el consumo, pero también nosotros como un país productor, ¿cierto? Y exportador, tenemos toda la autoridad para discutir una solución y convocar a la comunidad de naciones en torno a un tipo de solución que supere el problema. Pero resulta que las lógicas del enfrentamiento al narcotráfico nos las marcan en otras naciones que son los principales consumidores. De manera, pues que yo te digo que creo en una solución. ¿Cierto? Creo una solución también diferenciada. Una cosa son aquellas organizaciones que se proponen la toma del poder, ¿cierto? Para transformar el sistema hacia la insurgencia, y otras son las que se arman para proteger un negocio, como el narcotráfico, o la extorsión, la delincuencia común. La condición la pondría su gobierno. Pues evidentemente tiene que ponerle el gobierno. El gobierno tiene que consultar al pueblo, que es finalmente el afectado por la violencia. El pueblo tiene que tener también, y eso decía, uno de los factores es que el pueblo ha sido excluido, los diálogos de paz son secretos, luego al final de cuentas la gente termina dándose cuenta que son procesos fallidos, que la gente también decida qué es lo que quiere en materia de los procesos de paz y no aparezcan los gobiernos dándole sorpresas o poniendo inclusive personas que tienen poca experiencia en estos procesos o en estos asuntos, o con sus terquedades individuales. Al final de lo que se trata es de entender que la paz es un bien superior para alcanzar una sociedad que se desarrolle de manera civilizada. Córdoba y Magdalena se parecen en ese sentido, y se lo pregunto con el tema de la presencia de las autodefensas. Nos vendieron un proceso de paz de Ralito hace 20 años y hoy todavía las comunidades siguen esperando ese apoyo que se prometió, esa transformación del territorio que se prometió. Me imagino que en Magdalena es igual. No llegó la transformación que se prometió con ese proceso de paz. Claro, no solo no llegó, sino que luego
esas zonas fueron otra vez caldo de cultivo para que se reorganizaran los grupos, y tú vas a ver, y uno dice con mucho pesar y tristeza, que la mayoría de los jefes de esas nuevas estructuras son jóvenes, que seguramente en ese tiempo, cuando se hicieron esos acuerdos y esas promesas, eran adolescentes o hasta niños. Entonces, al final, es decir, aquí hay una reproducción y una es cíclico esto. Claro, y se revictimizan las zonas. Sí, claro. Porque pues, estas zonas primero tienen presencia guerrillera, luego paramilitar, del narcotráfico, y bueno, y esta mezcla de violencias al final habitúa a la gente a creer que ese es el único modo de vida y de ahí no pueden salir. Por eso yo creo que pues, al momento de intentar también pactar con los armados de cualquier orden, lo que tenemos es que estar recuperando el territorio con una estrategia de desarrollo, pensando en que cada ciudadano que vive en esas zonas son víctimas y hay que rescatarlas básicamente con inversión social. Hace un momento hablaba usted de que somos los mayores exportadores, los mayores productores de drogas ilícitas y Estados Unidos es el mayor consumidor. ¿Cómo recuperar esas relaciones entre ambos países que es necesaria para acabar con ese gran enemigo que es el narcotráfico? ¿Cómo serían unas relaciones de Carlos Caicedo como presidente con Trump? Bueno, deben ser una relación basada en el respeto de la soberanía de ambos países, ¿cierto? En el respeto de los gobiernos de ambos países, en el respeto de las fuerzas militares de ambos países, porque que le digan a los militares colombianos que no tienen mayoría de edad para defender el propio territorio, que tenemos que tener bases extranjeras aquí, eso es un mensaje de subordinación. Yo creo que hay que también devolverle la autoestima a las fuerzas militares colombianas, ¿cierto? Hay que entender que nosotros, antes que cualquier cosa y tener diversas filiaciones políticas, somos colombianos y debemos defender la nación colombiana y la soberanía nacional esté representado hoy por un presidente de una filiación o corriente política u otra, porque pues es la soberanía de todos los colombianos. Entonces, si esto se basa en relaciones de respeto de los gobiernos, de las naciones, ¿cierto? Respeto a la soberanía, entramos en condiciones de iguales a discutir el problema. Un problema en el que tiene dos extremos, un territorio que produce y exporta y un territorio que importa y consume, ¿cierto? Pero aquí ellos no son víctimas nuestras, porque al final de cuentas bien podríamos decir que víctimas somos nosotros del consumo que ellos no han sido capaces de controlar. Y además la gran paradoja es que los grandes, digámosle, capitales terminan invirtiéndose en Estados Unidos, ni siquiera se invierten en los países productores como Colombia. Replantear la cuestión de las drogas implica ponernos de acuerdo en la comunidad de naciones, no solamente en estos dos países, porque hay otros países productores, también hay otros países consumidores. Entender que cuando el alcohol fue ilegal en Estados Unidos, siguieron vendiéndolo, ¿cierto? Y crecieron una estructura de mafias y de capos, ¿cierto? Hasta que esto fue regulado. ¿Por qué no pensar en unos procesos de regulación, ¿cierto? Y por el otro lado, trabajar estrategias para combatir el consumo desde una concepción de salud pública. Sí, si no vamos a padecer siempre los Al y los Pablo Escobar. Todos los caminos que se han ensayado, ninguno ha funcionado. Hay que pensar en soluciones diferentes, porque ahí está la definición de los locos, querer un resultado distinto haciendo las mismas cosas siempre. Oye, hablamos de un país de regiones, como todo el mundo dice, Colombia es un país de regiones. La próxima semana, usted lo padeció, empieza a regir la ley de garantías. Y usted sabe lo que significa para los entes territoriales, municipios y departamentos. En un eventual gobierno de Carlos Caicedo, ¿qué pasaría con la ley de garantías? Mira, yo creo que en Colombia hay muchas de las normas que se convierten en ficción jurídica y instrumentos que pretenden proteger y que al final lo que hacen es facilitar procesos. Yo creo que si los órganos de control funcionaran bien, ¿sí?, no se necesitarían leyes como la ley de garantía, que lo que hace es darle mayor lentitud a lo que ya de por sí es lento, y es la ejecución de los recursos públicos, que se ejecutan con lentitud porque lentos son los procesos de planeación y lentos son los procesos de aprobación de cualquier certificación y requisito previo que se demanda antes de la estructuración y luego de la licitación de un proyecto. De manera que yo creo que entre menos trabas se le coloque a la ejecución del presupuesto público, con mucho más vigilancias que no parten simplemente de anuncios, sino del funcionamiento verdadero y real de los órganos de control. Pero no nos digamos mentiras, buena parte de los órganos de control están controlados por los políticos que esos órganos anuncian que van a controlar. Los verdaderos jefes de los órganos de control no están en los órganos de control, sino en las estructuras políticas que controlan los recursos públicos. De manera que si esto no lo resolvemos y separamos verdaderamente los jueces de la República, los órganos de control, de la incidencia
de las estructuras políticas, particularmente de los congresistas que se dedican a la actividad política y que buscan tener espacios en todo lado. Pues, y por eso yo sí creo que hay que observar con mucha expectativa el proceso de elección de jueces de México, que nos da, digámosle, un buen ejemplo, porque esta es la única rama del poder público que no deriva del constituyente primario. Las otras sí, pero yo creo que hay que también revisar todos los sistemas de penas y los sistemas de implementación de las mismas, hasta que finalmente, como en otros países, la gente tema meterle la mano al presupuesto público. O sea que con usted la reforma de la justicia va porque va. No, sin duda alguna tiene que ir. Bueno, yo fui víctima, y no por ser víctima, 5 años privado de la libertad, injustamente, 20 años con montajes, simplemente con propósitos políticos y cualquier cantidad de montajes para sacarte del camino. Y todo eso te lo hacen personas que tienen que ser la última frontera moral de la sociedad. Y por eso tienen que ser no solamente personas bien pagas, sino absolutamente respetadas. Así como hay que respetar a un maestro, hay que respetar a un juez, ¿cierto? Y esa honorabilidad de ese juez no puede estar manoseada por aquel político que de cualquier forma llega a un cargo de elección popular y luego quiere tener una especie de escudero en el sistema judicial. Hay que eximir esto. Obviamente no hay un sistema perfecto, pero hay que ensayar otro modelo porque el que tenemos no funciona en absoluto. Le cierro con esta. Estas políticas del país ya comenzaron a buscar orilla. Ayer vimos una reunión de los expresidentes Gaviria y Uribe, tratando de conformar una fuerza para enfrentar a todos los movimientos que son cercanos al gobierno del cambio. En ese sentido, ¿a dónde va a terminar o dónde terminaría Izquierda con resultados? Yo le quiero decir una cosa sobre esa reunión que usted menciona. Obviamente siempre respeto a las personas, pero el cuestionamiento a lo que se representa sí es cuestionable. El presidente Gaviria fue el que emitió el decreto a favor de las convivir, y el que mejor fue su alumno aplicado en la implementación de estas convivir, que luego se transformaron en grupos paramilitares, fue el presidente Uribe. De manera que este acuerdo de ellos dos, esta búsqueda, primero aquí no hay renovación. La historia de las convivir es la historia de violencia y de muerte. ¿Qué pueden representar ellos en términos de renovación política? Yo pienso que en la derecha colombiana seguramente hay nuevos actores que bien pueden oxigenar. No es mi campo para meterme a opinar, pero diría uno que le hace muy mal a la democracia colombiana que personas que realmente poco le aportaron precisamente a la democracia en tratándose de este tema, ahora anuncien ver cómo montan como una especie de bloque de búsqueda para encontrar el candidato adecuado de la derecha. Esto es un signo de que están tremendamente preocupados porque en Colombia hay un clamor por el cambio. Fíjese que las pasadas elecciones fueron entre el presidente Petro, que encarnaba una historia de control político, de denuncia política contra la corrupción, contra el paramilitarismo, contra el propio narcotráfico. Por eso es un exabrupto que Trump lo mete en la lista Clinton. Y lo digo con el respaldo que le hemos dado al presidente, pero sin ser parte de su gobierno. Pero el que haya enfrentado a Rodolfo Hernández y no a un cacique político de la histórica derecha, sino un señor advenedizo de una entidad territorial como Santander o Bucaramanga, donde usualmente no salían candidatos presidenciales, bueno, poderosos, fuertes después de Serpa. Sí. ¿Eso qué indica? Que Colombia está en la búsqueda, ¿cierto?, de nuevas representaciones políticas, de nuevos liderazgos, de nuevas historias. Y por eso las ideas del cambio, las ideas de la transformación y las ideas de izquierda, que están muy conectadas con los derechos, con el humanismo, se están abriendo camino en el país. Nosotros tenemos una historia de abrirle camino en la región Caribe que no es para nada fácil, y en el departamento del Magdalena, que es absolutamente lo más complejo. Y pudimos no solamente abrirle camino a las ideas, sino a los logros, a los resultados, en medio de tanta adversidad. No quisieron no dejarnos, pero el arte de gobernar es el arte de concretar soluciones para la gente, aún en medio de las adversidades. Porque de lo contrario, pues la gente te elige básicamente para que tú le registres que no pudiste porque no te dejaron. No te van a dejar. Dijo von Clausewitz que la política
era la guerra por otros medios, y algunos se lo toman muy en serio para intentar que el otro no avance. En Colombia hay un sectarismo muy profundo en no reconocer cuando alguien logra algo positivo y rodearlo para que lo siga logrando. Qué bueno hubiese sido que hubieran acompañado al presidente Petro, inclusive esos sectores de la política tradicional, que él muy, digámosle, ampliamente y a veces ingenuamente llegó a su gobierno. Muchos terminaron poniéndole zancadilla. Hay otros que están medio arropados ahí en el gobierno que él representa, pero que no tienen un propósito verdadero de que las cosas cambien. La gente está clamando cambios. Nosotros representamos una historia de lucha, de resistencia, resiliencia, de cambios, especialmente resultados. Usted tiene 3 frentes de batalla, ya sacó uno adelante que fue el de su hermana en la consulta con una muy buena votación. ¿Satisfecho con esa votación? ¿No? Pues yo... Sin meter la ficha a fondo ni el pie al acelerador. Así es, yo me alegro mucho que ella le haya ido bien. Ella tomó su camino hacia el pacto histórico. La vez pasada la acompañamos hacia la alcaldía de Santa Marta y trabajó pues con nosotros. Reconocemos en ella una mujer valiente, luchadora, y que pues se merece trabajar en estos espacios donde ella ha puesto su empeño para llegar. Pero evidentemente respetamos su camino, ¿no? Y respetamos el camino del pacto histórico. Y también el otro frente de batalla que es la gobernación, ¿no? Mantener la gobernación, recuperarla. Sí, pero este sí ya es otro asunto, porque evidentemente tumban la gobernación de Fuerza Ciudadana, el gobernador Rafael Martínez. Entonces hemos presentado en el marco de una coalición la candidata de Fuerza Ciudadana, y a esta sí le estamos haciendo toda la fuerza y estamos enfrentando, vea usted, a todas las mismas estructuras políticas tradicionales, mafiosas, inclusive algunas ligadas al narcoparamilitarismo. Y qué paradójica es la vida, que a muchos que nosotros acogimos en el gobierno y le dimos espacios, digámosle, por las afinidades que teníamos del campo social, popular y de izquierda, ahora arropados de una falsa izquierda, están también coligados para ver cómo nos enfrentan. Qué paradoja tiene la vida, pero ahí vamos. Mientras en los otros casos nosotros nos alegramos que les vayan bien, así no estemos, digámosle, allí en el bloque del pacto, ¿no? Doctor Caicedo, muchas gracias por estos minutos con el Meridiano. Muchísima suerte en esta cruzada que viene haciendo por todo el país. Gracias. Y qué bueno. Claro que sí. Hacer este tipo de ejercicios interesantes en materia democrática. Claro, porque finalmente las regiones y el Caribe colombiano demandan tener también no solamente presencia en los gobiernos, ser gobierno, demostrar que los costeños y los caribeños y las regiones colombianas somos capaces. Sobre todo cuando hay resultados. Cuando hay resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos Caicedo Omar es precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Izquierda con Resultados. Nos vámonos sin antes decirle que le deseamos un feliz resto de día.